noches, mi nombre es Melissa Hurtado, coordinadora de Enginson, y les damos la más cordial bienvenida al ITOP Más allá de la inspección visual, experiencias en el mundo de la construcción, el cual estará a cargo del inspector Danfer de la Cruz. Especialidad en Ingeniería de Soldadura por la PUCP, es especialista en Gerencia de Proyectos y la Calidad por la PUCP, es especializado de diseño de conexiones soldadas por la Fundación Lincoln Cleveland, es instructor autorizado de ASME en normas ASME sección 9 y API 510, auditor líder ISO 9000, inspector certificado de soldadura senior, inspector de puentes por la Sociedad Estadounidense de Soldadura, AWS, es inspector de construcciones soldadas nivel 2 por la Sociedad Española de Soldadura CESOL, es inspector nivel 3 en las técnicas UT, PT, MT y BT por la Sociedad Estadounidense de Pruebas No Destructivas ASNT. Inspector autorizado de tanques atmosféricos en servicios API 653 y recipientes a presión en servicio API 510 por el Instituto Americano de Petróleo. Inspector de tuberías API 570 por el Instituto Americano de Petróleo. Tiene certificación en norma ASNT nivel 3, pruebas visual y óptica, pruebas de líquido penetrante, pruebas de ultrasonido, pruebas magnéticas. Inspector de equipos a presión por National Board de calderas y recipientes a presión. Inspector de grúas móviles, especialista en soldadura con más de 24 años de experiencia, consultor técnico para Welding, Inspector Perú en las actividades de aseguramiento y control de calidad de proyectos. Es miembro activo de ASME, NB, AWS, AISC y ASNT. Para una mayor comodidad, los participantes podrán ir haciendo sus preguntas a través del chat y al finalizar el ITOR se procederá con la lectura de estas. A continuación le doy pase al inspector Danfer de la Cruz. Adelante, ingeniero. Buenas noches. Gracias por la presentación en Enginson. Y nuevamente con ustedes, tratando de seguir formando profesionales y enfocándolos más al mundo de la construcción y la importancia de la inspección visual como regla primaria y fundamental para todo desarrollo del sistema de gestión de la calidad. Normalmente cuando uno comienza una exposición, termina, va paso por paso y llega hasta los objetivos, o a veces se comienza con los objetivos y se sigue con los pasos para llegar a ese punto. Yo quiero tomar primeramente el objetivo principal que quiero llegar a este punto, y es ver que la inspección visual no es solamente un tema de mediciones al final. La inspección visual, como trata la charla, es más allá de todo eso, ¿no? Involucra muchos aspectos de la construcción. Está enfocado generalmente en todas las ramas de la construcción. Más específicamente, la gente lo conoce por la inspección visual de soldadura, que es una rama, una pequeña rama del mundo de la inspección visual. Sin embargo, este detalle de la inspección visual en soldadura será tocado con bastante énfasis, es porque el mundo de la construcción, el 99% dentro de sus construcciones llevan algo de soldadura, ¿no? Y la continuidad de la soldadura para asegurar el beneficio de la construcción y la seguridad de los involucrados y de los que van a futuramente gozar de esta infraestructura construida es segura. Por ende, los estándares de construcción juegan mucho y van de la mano con estos requerimientos. Sin embargo, hay varios requerimientos que debemos de cumplir, y de eso va a tratar la charla de hoy, las experiencias vividas durante todo este tiempo que llevo en el mundo de la construcción. Lógicamente, uno de mis inicios fue con la inspección visual, y eso me llevó a tomar conciencia de que es una regla fundamental para todas las técnicas no destructivas que puedan haber, e inclusive para otros lineamientos como las inspecciones autorizadas. Bien, entonces de eso se va a tratar esta charla, y vamos después de terminar con unos TIC o unos datos técnicos o requerimientos técnicos que siempre los tenemos ahí y que van de la mano, que el inspector visual debe de conocer, y ahí nos vamos a dar cuenta de cuán amplio
cuán grande debe ser su conocimiento y su expertise para poder decidir muchos factores o tener la facultad, la decisión de poder consultar al ingeniero responsable de la construcción, conociendo adecuadamente los límites de cada estructura como fue diseñada. Bien, entonces, ese es nuestro objetivo del día de hoy, la inspección visual, ver hasta dónde es el punto principal y a qué podemos llegar durante la inspección visual, asegurar la continuidad y la seguridad de un producto construido. Como les decía, la medición final de un tamaño de la soldadura, por ejemplo, en este mundo de la construcción con soldadura, no es una inspección visual. Una inspección visual es mucho más allá de eso. Es la medición final de la soldadura, porque a veces muchos ponemos inspectores para que nos vayan a verificar cuando ya el producto está terminado. Yo creo que ese es un caso de error, porque uno debe entender que la inspección visual viene mucho más atrás de eso, ¿no? La medición final es, digámoslo así, cercanamente ni el final, sino antes del final, unos pasos antes de llegar al final para asegurar que el producto está adecuadamente bien, ¿no? Ya después del final sería asegurar, entregar los reportes adecuadamente trazables y verificados de que la construcción ha sido adecuada, ¿no? Y cumpliendo con los requerimientos de las especificaciones o los planos aplicables. Entonces, pensar que una inspección visual es solamente llegar a medir y chequear la soldadura cómo está al final, y está bien, y todavía a veces tenemos el fundamento en que cuando no encontramos alguna medición en el plano, tomamos nuestras decisiones basado en el espesor de la plancha, ¿no? A veces el inspector toma esa facultad, para lo cual él no está, digamos, en esa regla del juego, involucrado en tomar esa decisión. Para este caso nosotros debemos tener claro nuestras funciones en este juego de la construcción. En este juego de la construcción, en el caso de los inspectores, su regla está determinada en verificar que la construcción se haya adecuadamente realizado bajo las especificaciones del cliente, bajo el código aplicable y bajo los planos aplicables, ¿no? Entonces, si no hay algo claro, al inspector lo que le queda es de poner en notificación al ingeniero responsable para indicar cuál es el requerimiento aplicable en esta soldadura, que a veces no está indicado con las dimensiones adecuadas. En este punto es muy importante la intervención del ingeniero de soldadura o el ingeniero de diseño, pues a veces ponemos muchos planos con falta de detalles, ¿no? Y es claro que unos planos liberados para construcción deben ser adecuadamente diseñados y fácilmente entendibles para todos los involucrados, principalmente para el inspector, que va a verificar que el diseño del ingeniero se cumple en campo. Entonces, no es una buena práctica tomar una decisión de una medición que no esté indicada en el plano. A veces pensamos en, por ejemplo, la famosa regla de oro, ¿no? De 0,7 del espesor mínimo. Esa es una regla de oro muy conocida y es buena, es aplicable, inclusive por bibliografía de muchos libros de grandes conocedores de la soldadura, ponen como esa regla de oro y se ha verificado con ensayos que la falla sea mucho más por debajo de ese tamaño de cateto, de tamaño de filete de soldadura. Sin embargo, hay otras consideraciones que a veces no se toman en cuenta, por ejemplo, cargas sísmicas o eventos inoportunos, ¿no? Entonces, solamente el ingeniero responsable del diseño es el que conoce todas las reglas que tomó en cuenta para poder determinar tamaño soldadura. Entonces, la función del inspector aquí juega un papel muy importante. A veces muchos inspectores son de profesión ingenieros y a veces toman esa decisión, lo cual, como les digo, es un caso de error, ¿no? Porque ellos no están involucrados en el diseño y en las reglas de este juego. Él está haciendo la función del inspector, no las reglas de ingeniero para ese caso específico, ¿ok? Bien. Entonces, otra cosa que también vemos es que la inspección visual es aplicada en toda la construcción y hay que poner especial atención también para el caso de la charla en soldadura, ¿no? Que es el punto principal, digámoslo, en las construcciones donde la mayoría de gente se quiere perfeccionar, aplicar y certificar y calificar, que eso también lo vamos a ver al final de la charla, la adecuada calificación y certificación de un personal en las técnicas no destructivas, ¿no?
Entonces, esta es una gran ventaja. Esta es una gran ventaja ser aplicado en toda la construcción, no solamente, como les digo, la inspección visual de soldadura, sino puede ser inclusive en inspección de fundiciones, en inspección de materiales no metálicos, por ejemplo, plástico, por ejemplo, tuberías de HDP. El inspector está involucrado en eso. Y aquí hay algo importante que seguramente lo voy a resaltar más adelante al final en el tema de la calificación y certificación del personal de ensayo no destructivo, es que debemos hacer certificaciones limitadas. Los niveles 3 en ensayos estamos obligados a limitar la calificación y certificación de cada personal, porque a veces ponemos en nuestras certificaciones, yo mismo he cometido muchos de esos puntos, aplica para la inspección visual, pero la inspección visual es todo de rango, ¿no? Y de repente su entrenamiento o su expertise de ese individuo que se está certificando se basa solamente en soldadura de materiales al carbono, ¿no? De repente no conoce HDP, no ha sido entrenado o no tiene el entrenamiento teórico y la experiencia práctica para poder hacer o inspeccionar una junta no metálica, ¿no? O de repente una junta de materiales no ferrosos. Entonces, ahí es importante ver, inclusive casting, ¿no? Fundiciones. Entonces, debemos de tener claro que el inspector que lleva un entrenamiento para ensayo no destructivo bajo los estándares de la práctica recomendada de la SNT, debe ser limitado a su técnica específica, ¿no? A su expertise en el que él se está formando. Entonces hay que ver eso. Si nos vamos a forjar en soldadura, pues enfoquémonos en soldadura. Bien, esto lo resalto mucho porque los que alguna vez hemos llevado la certificación como nivel 3, por ejemplo, a nosotros nos toman en el entrenamiento preguntas de la visión, de temas de partes de la vista, y requerimientos a veces que no lo aplicamos en campo. Eso es como para el nivel 3 entrenarse, porque él está encargado de verificar, de preparar procedimientos de soldadura, entrenar personal, pero el nivel 2, el nivel 1 están enfocados en la práctica. Entonces, no es una buena práctica llevar un curso de certificación de nivel 1, nivel 2, enfocándolo 3 horas o 4 o 5 horas en requerimientos de la vista, ¿no? Que la parte del iris, el ojo, que se forma como una cámara, o la luz luminosa, luz ultravioleta y todas esas cosas, solamente hay que tocarlo de manera puntual, ¿no? Y hay que enfocarnos en la aplicación que el inspector va a ejercer en su día a día. Entonces, yo soy muy consciente de eso y siempre trato de enfocarlo a preparar al inspector en determinadas técnicas. Por ejemplo, si el inspector va a manejar inspecciones de recipientes a presión, tratemos que ese inspector sea certificado, sea entrenado en ASME sección 8, división 1, por ejemplo. Si él se va a dedicar a hacer inspecciones estructurales o de puentes, entonces dentro de su libro de conocimientos debe incluir el AWS de 1.1 o de 1.5 para puentes, ¿no? Entonces debemos enfocarnos o deben enfocar a su personal o al que quiere certificarse, calificarse en la técnica no destructiva de visual, por ejemplo, en su rama. Ser inspector visual llama a un campo muy amplio. Entonces, a veces no tenemos el expertise de toda la manufactura. Entonces, debemos enfocar a certificaciones limitadas para que el inspector cumpla adecuadamente su función. Bien, esa es una recomendación que siempre les doy a los profesionales y a los muchachos que quieren certificarse y calificarse, ¿no? La experiencia juega un rol importante porque dentro de los años, una vez me dijeron que el diablo más sabe por viejo que por diablo, ¿no? Las experiencias uno las va ganando en cada proyecto que tiene. Cada proyecto que tiene va sumando y va creando más expertise, ¿no? Va llenando su hoja de vida de experiencias prácticas, se va a dar cuenta el porqué de las cosas, de los códigos, los estándares de construcción. Uno ve, por ejemplo, ahí en su día a día cómo se suelda, por ejemplo, un P91, cómo se suelda un acero inoxidable, qué sucede cuando estoy con una soldadura de filete con un gag abierto demasiado, cómo aplico la regla de aumentar el catete de filete para ciertos casos estoy construyendo con de 1:1. Entonces, la experiencia juega un papel muy importante. Yo le llamaría, así como hacen los americanos,
americanos, ¿no? Los americanos cada vez que van a un proyecto, su casco se pone un sticker, ¿no? Es el que tiene más proyectos tiene su casco lleno de stickers, ¿no? Pero yo lo llamaría a tener experiencia propia, ¿no? No hay necesidad de mostrarlo, sino de conocerlo y aplicarlo, porque más adelante te va a tocar tu objetivo principal, y tu objetivo principal donde vas a hacer valer tu valía, que prevalezca, que sabes que te puedan llamar en otro proyecto, es resolver problemas y de prevenir problemas. El inspector toma valía en eso, en prevenir problemas. No es bueno, si queremos ser del control de calidad antiguo, donde nos ponían al final de la línea de producción o de la línea de construcción y nos dedicábamos a rechazar los equipos poniendo una no conformidad o sintiéndonos orgullosos de haber rechazado un equipo, pues eso no es un adecuado inspector, un adecuado sistema de gestión de la calidad, ¿no? La idea de gestión de la calidad, de inspeccionar un equipo, es prevenir. Por ejemplo, un kickoff meeting, una pequeña reunión con los soldadores antes de empezar la construcción o la soldadura, es una muy buena práctica. Explicarles cómo se lee el WPS, tener los puntos principales. Y esto también hay que tener bastante importancia, porque a veces vemos que nos llegan WPS o procedimientos de soldadura para seguir, que es una receta del soldador, que no los ponen en campo, ¿no? Entonces, esa prevención lo debe tomar el inspector. La prevención es que debe verificar que el WPS esté en campo y que el soldador lo pueda entender y lo pueda aplicar. O sea, él tiene que entender cuáles son sus variables claves ahí que tiene que él seguir. ¿Bien? Ese es un punto que juega mucha importancia y ayuda mucho. Por ejemplo, anteriormente cuando hacíamos las inspecciones, pensábamos que el inspector era el que controlaba la temperatura de precalentamiento. Yo con el tiempo, mis proyectos siempre trato de decir que el responsable es el soldador. El soldador no es que haga la soldadura bonita y quedó, porque en un proyecto de construcción grande hay N soldadores, 20, 30, 40 soldadores, y a veces solamente 1, 2 o 3 controles de calidad, y ellos están con el pirómetro y el soldador está en un lado, el otro en otro lado, otro está por otro punto, y no le van a estar llamando al inspector para que chequee la temperatura. Entonces, ese soldador debe tener conocimiento, pero eso viene del inspector, que en el kickoff meeting, en la reunión previa, le ha transmitido todo eso, ese conocimiento, que debe saber controlar la temperatura de precalentamiento mínima y si aplicara la máxima temperatura entre pasadas, y a dónde controlarlo. A veces le decimos eso y yo llego al punto y el soldador está chequeando y está controlando en la zona del bisel de soldadura, lo que no es aceptable. Ni un código acepta que sea en ese punto el control, ¿no? La mayoría de códigos como AWS mandan a 3 pulgadas, alrededor de la junta, y los códigos de construcción, de postconstrucción como National Board o como API mandan 4 pulgadas alrededor de la junta. Entonces, con eso aseguran que el enfriamiento sea mucho más lento, ¿no? Y abarque una mejor ductilidad de la soldadura. Entonces, en eso se basa una reunión previa, ¿no? Darle las indicaciones previas para que el inspector tenga el menor índice de rechazo y sea reconocido por tal. ¿Bien? Entonces, esa es la idea fundamental. Entonces, aquí mi recomendación es no ponerse al final de la línea de construcción. Buscar los puntos donde están críticos y ahí enfocarse. ¿Bien? La experiencia juega un rol muy importante, entonces en eso tenemos que estar claros para prevalecer nuestra importancia durante la construcción. La inspección visual también es efectivo y es económico, es efectivo. Pero ¿cuándo es efectivo? Cuando nos sabemos poner en el punto ideal. ¿Y cómo sabemos y cómo vamos a hacer que nos pongamos en el punto ideal? Hoy en día todo el mundo conoce los famosos ITP, los planes de punto de inspección, o los Field Quality Plan, los puntos de inspección en campo. Entonces, uno tiene el plan de punto de inspección de la construcción y él tiene que ahí seleccionar sus puntos de control, donde el inspector, por experiencia, ya viene de la mano de la experiencia, selecciona los puntos adecuados donde podría tener una falla. Por ejemplo, normalmente un recipiente a presión, estoy construyendo un recipiente a presión bajo el ASME sección 8 división 1 o el ASME sección 8 división 2,
Este código no me manda a hacer radiografía ultrasonido a boquillas, por ejemplo, una boquilla de 2 pulgadas, no me manda a hacer radiografía. Sin embargo, nosotros sabemos, y los soldadores más aún lo saben, que cuando la boquilla es más pequeña, los riesgos de falla son menores, porque el soldador está soldando en una posición y como es tan pequeña, en muy pocos minutos va cambiando de posición de plano a vertical, a sobrecabeza y a vertical descendente. Entonces va cambiando muy rápido porque es la boquilla pequeña. Entonces ese soldador tiene que tener mucha destreza. Entonces ahí los riesgos de falla del soldador son muy latentes. Entonces, ¿cómo ayudamos al soldador? El inspector, ¿cómo ayuda ahí al soldador? Entonces, en esos puntos, en la preparación de la junta, en la preparación del bisel, digamos, de la abertura de raíz, del talón, ahí le pone, en el fit tag, en el armado, le pone un hot point, un punto de control. Un punto de control para que el inspector se asegure que esa junta está adecuadamente preparada, que tenga el ángulo de bisel adecuado, por ejemplo, si mide 60 grados, que no tenga menos o dentro de la tolerancia menos 5 y más 10, que es la tolerancia normal. Solamente estoy dando ejemplos. No se vaya menos de eso, que sería lo crítico, ¿no? Porque mientras más se cierra el ángulo, el electrodo, el metal de aporte, no podría entrar y los riesgos de falta de penetración o falta de fusión en la raíz van a ser muy latentes. O la inclusión de escoria, si el bisel es muy abierto, ¿no es cierto? Entonces, ese punto de control está basado en revisión inicial del ITP y verificar mi equipo que voy a construir o mi construcción que estoy realizando y voy a poner un adecuado punto de control en cada punto. Por ejemplo, otro ejemplo, si voy a hacer, por ejemplo, soldadura de P91, la soldadura de P91, los que sueldan aceros, tuberías aliadas, es muy crítico. Entonces, este material se daña muy fácilmente por la temperatura. Entonces, controlar ahí la temperatura entre pases y la temperatura mínima y la máxima temperatura juega un rol muy importante. Entonces, hacer un control, un hot point durante el inicio de la soldadura es muy útil para evitar las fallas posteriores. ¿Bien? Entonces, es efectivo y económico. Efectivo porque debemos saber dónde poner nuestro punto de control. Económico porque al final voy a tener una junta soldada de calidad y no me va a llamar a una reparación de sobrecosto, ¿no es cierto? Entonces, eso debemos usarlo con experiencia y con mucha sabiduría, no poniendo tampoco punto de control por todo sitio, porque entonces ahí el dueño del proyecto, el contratante, el inspector, le va a observar porque no va a poder avanzar su proyecto, porque cada punto de control significa que el trabajo se debe tener hasta que el inspector lo libere o lo chequee y pueda seguir el trabajo continuo. ¿Bien? Entonces debemos poner con mucha sabiduría cuáles son nuestros puntos de control, verificarlos, porque el ITP muchas veces está lleno, está hecho al inicio del proyecto, sin embargo, está después de adorno. Entonces, el ITP debe ser progresivo, debe ser firmado cada etapa que se va completando para asegurar que todas las etapas se van controlando y al final llega la firma final y se cierra en los puntos de inspección y con ende el equipo está adecuadamente fabricado de acuerdo a los requerimientos de las especificaciones o códigos aplicables. Entonces, el ITP es muy importante, usémoslo con mucha sabiduría y nos va a salir, como les digo, muy efectivo y económico hacer un trabajo solamente con inspección visual sin requerir de repente ensayos no destructivos volumétricos posteriores. Por eso que la herramienta de la inspección visual juega un rol muy importante en esta etapa de la construcción. Bien. Otro punto importante de la construcción, de la importancia de la inspección visual, es que es requerido como inspección inicial de todas las técnicas no destructivas. Por ejemplo, antes de hacer radiografía, yo debo verificar cómo está mi junta, porque parte de eso es seleccionar también los indicadores de calidad de imagen de acuerdo a la sobremonta. Parte de eso también es verificar que la sobremonta no me vaya a crear interfaces o malas interpretaciones durante la radiografía, ¿no es cierto? Un artifaz, como le conocen, ¿no es cierto? Entonces, ahí también entra, antes de hacer radiografía, hacer un chequeo.
Durante la inspección ultrasonido también juega otra importancia, porque yo debo verificar mi adecuada junta y a veces cuando hago, por ejemplo, inspección ultrasonido, la sobremonta me puede dar una falsa señal, principalmente a veces también con el backing, ¿no? El backing, un rebote, un gag en el backing puede darme interpretaciones que pueden decir que tengo una inclusión de scoring en la raíz, sin embargo solamente es una mala práctica de no conocer bien la técnica adecuada, ¿no? Entonces, se usa para eso la inspección visual, para partículas magnéticas, para tintes penetrantes, también se usa previamente la inspección visual. La inspección visual entonces juega un rol muy, muy importante con todas las técnicas no destructivas y es el inicio de todas las técnicas no destructivas, ¿bien? Entonces, hay que darle la importancia adecuada a la inspección visual. También es solicitada por las inspecciones autorizadas. ¿A qué le llamo las inspecciones autorizadas? Por ejemplo, a los inspectores API 653, API 510, API 570 o los inspectores autorizados ASME National Board. ¿Y por qué entra aquí en juego la inspección visual? Porque vámonos al campo del 510, por ejemplo. El 510 manda que los requerimientos de inspección interna sean realizados por el inspector y el inspector debe ingresar al tanque y dentro de entrar al tanque hace una inspección visual y esta inspección visual debe ser realizada a 12 pulgadas de distancia de la zona a chequear, ¿no es cierto? Entonces va de la mano ahí la inspección visual. Igual sucede con API 653, uno tiene que verificar los mecanismos de daño que puedan haber en ese tanque, si había una corrosión generalizada, si había una corrosión puntual, una picadura. Entonces la inspección visual va de la mano ahí. El mismo API 510, por ejemplo, pone requerimientos exigentes, digámoslo así, con respecto a los requerimientos de agudeza visual, porque parte del inspector es mirar, ¿no? Mirar, hacer la inspección visual. Entonces, dentro de sus requerimientos, el inspector API 510 debe cumplir un requerimiento de agudeza visual de cuando mínimo Jagger 1, o sea, tener 20 sobre 20, lógicamente con ayuda y sin ayuda, o sea, ¿qué quiere decir? Con lentes o sin lentes, ¿no? Por eso que ahí va el ejemplo claro de cuán importante es la inspección visual, inclusive para una inspección autorizada. El inspector ASME tiene igual requerimiento, porque él va a hacer la inspección visual durante la previa hidrostática, va a ver que no haya fuga, no ha habido deformaciones permanentes, por ejemplo, durante la previa hidrostática, no va a enfocarse de repente en el nozzle, en la placa de refuerzo, donde siempre nos basamos, nos miramos, para ver que no haya habido una fuga por ese agujero que generalmente se le deja a la placa de refuerzo de los nozzles, ¿no sé, de las boquillas. Entonces, todo va de la mano, la inspección visual va de la mano tanto para los ensayos no destructivos, otros que la inspección visual y para las inspecciones autorizadas. Por eso es muy importante conocer todos los requerimientos y lineamientos, ¿bien? Ya hemos hablado de la valía de ustedes que deben anticiparse a los problemas y nuevamente la recomendación es prevenir. No se olviden de revisar las especificaciones o los códigos previos o adelantarse a qué va a ser. Por ejemplo, otro ejemplo en eso, por ejemplo, los tanques, ¿no es cierto? Los tanques normalmente se hacen radiografía SPO para ciertas distancias, de acuerdo al espesor del tanque. Sin embargo, a veces por la misma configuración, muchas boquillas caen dentro de la junta longitudinal o la junta diametral. Y el inspector visual, que es el primer ente de verificar dónde van a ir las radiografías, porque él no va a hacer las radiografías, pero sí va a verificar que se esté cumpliendo con API 650. Entonces, uno de los requerimientos de API 650 es verificar que no vean soldaduras en boquillas sobre la costura longitudinal o diametral. Y si las hay, se debe agregar radiografía en esa zona cuando mínimo 3 veces el diámetro de la boquilla. Entonces, ahí viene el inspector, chequea y le agrega antes de que hagan las radiografías a los otros o antes de la previa aerostática y después no le rechace, oye, te faltó radiografía acá, lo cual nos va a llevar a un retraso del proyecto. ¿Y qué pasaría si falla esa radiografía? Peor, más retraso de tiempo. Entonces, por eso el inspector, un adecuado inspector previene los problemas. ¿Cómo? Revisando los códigos, revisando las especificaciones y adelantándose a las posibles fallas o los posibles errores. ¿Bien? Y trabajando de la mano con los inspectores y con los soldadores o los involucrados en la construcción. Bien. El otro punto es soldadura. Un requerimiento muy importante es soldadura. La soldadura es como
preparar un dulce, por digámoslo así. El dulce nos va a salir agradable siempre y cuando nosotros cumplamos la receta. No nos salteemos la receta. Si la receta del chef famoso de soldadura, digámoslo así entre comillas, nos indica echar 10 kilos de azúcar y esperar 5 minutos, pues entonces, o 10 cucharadas de azúcar, perdón, ¿no? Y esperar 5 minutos, pues ese tiempo debemos esperar. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros, por ejemplo, ahí, si esos 10 kilos de 10 cucharadas de azúcar se transformaran en soldadura, me dice que yo debo aplicar un electrodo de tal tipo, pues no debo de cambiarlo. No debo de cambiarlo. Si me dice que mi procedimiento de soldadura debe ser en 3 o 4 o 5 pases, pues eso debo de cumplirlo. Si me dice que mi soldadura debe ser cordones rectos y no oscilantes, pues eso debo de cumplirlo. No me debo saltar los ingredientes. ¿Bien? El tiempo. Me dice que el tiempo de la receta de mi postre dice 5 minutos para hacer mi postre agradable y me dar un buen postre, pues en soldadura es igual. Si yo tomé una adecuada calificación, yo voy a saber determinar cuánto se ha demorado un soldador en hacer una junta. Pues ese es lo normal, lógicamente entre un ratio más menos, ¿no? Entonces, eso es lo normal. No pensemos acelerar eso, porque eso tal vez nos va a dar en fallas, en hacer correr, digámoslo así, al soldador y nos va a llevar a fallas que pudieron evitarse. Entonces, la soldadura nos da lo que nosotros le entreguemos, así como preparar el dulce, por eso era el ejemplo. Seamos rigurosos, inspectores, en controlar lo que dice la receta de la soldadura. Seamos rigurosos. Y el resultado final va a ser soldadura de calidad. Pasar los ensayos no destructivos y tener una soldadura de calidad sana y con buenas propiedades mecánicas. Recuerden aquí ese punto importante, porque ese concepto siempre lo tenemos, ¿no? Ese concepto, no, si después vaya a pasar la radiografía, ultrasonido y todo va a quedar perfecto. Pues lamentablemente los ensayos volumétricos como radiografía, ultrasonido, lo único que nos otorgan es que la soldadura tenga continuidad, sanidad. Sanidad quiere decir, o continuidad quiere decir, libre de falta de penetración o libre de fisuras o dentro de la tolerancia de poro o dentro de la tolerancia de inclusión de escoria. Ellos no nos van a decir cómo está mecánicamente la soldadura. Entonces, eso solamente nos da seguir la adecuada receta, seguir el adecuado procedimiento de soldadura. ¿Bien? Entonces, seamos rigurosos en este aspecto y vamos a tener al final una satisfacción muy buena de una construcción soldada de calidad. Otro comentario, digámoslo así, otro punto importante es que pensamos que el código es un libro teórico, que los códigos de soldadura son libros teóricos, ¿no? Que, por ejemplo, que el AWS de 1.1 es un libro teórico, que el ASME sección 8 es un libro teórico, que el ASME sección 9 es un libro teórico, que el de 1.5 es teórico, y pues eso también, déjeme decirle que es un caso de error, porque esos códigos están basados en experiencias del pasado, en años de experiencia, ¿bien? Entonces, en eso se basan los códigos. Un gran ejemplo de eso también es, por ejemplo, los criterios de aceptación. Los criterios de aceptación de los códigos están basados en buenas prácticas de las experiencias pasadas. Lógicamente que hoy en día los códigos están evolucionando ya a criterios de aceptación más finos, o más holgados, basados en mecánica de la fractura, por ejemplo. API 1104 es uno de los primeros códigos que está emigrando para eso. El apéndice A vuela mucho para eso. Sin embargo, los otros códigos están basados en buenas prácticas y ya también están aceptando los criterios alternos basados en estas técnicas, ¿no? Pero no pensemos que el código está construido solamente como por alguien que se sentó a estudiar en la universidad o el instituto y escribió el libro con un par de socios y llenaron todo un código de esa manera, ¿no? Entonces, pensar que el código es un libro teórico no es correcto, es un caso error, ¿eh? Son experiencias pasadas. Usémoslo como tal, ¿ya? Usémoslo como tal. Bien, aprendamos del pasado. Otro requerimiento, otro comentario que también siempre encontramos es que lo que no está incluido en el código no está permitido. A veces no encontramos requerimientos como, por ejemplo, cuál es la separación mínima que hay entre una junta o de un corte de una viga a otra, o la separación mínima entre una soldadura u otra. O cuando voy a empalmar un piping, por ejemplo, cuál es la separación mínima entre juntas circunferenciales. Los códigos americanos, por lo menos los que yo conozco, no referencian eso.
Sin embargo, eso no quiere decir que no se acepte. Y eso es un claro ejemplo, por ejemplo, B31.3 o B31.1, cuando se hizo la consulta del comité, el comité indicó que no direcciona eso y que sí lo permite. ¿Por qué? Porque el concepto es claro. Si nosotros nos enfocamos al concepto claro de la soldadura, cuando yo comenzaba a estudiar soldadura, lo que me enseñaron como teoría de la soldadura era que es la unión permanente de metales o aleaciones. La unión permanente. Entonces, si uno hace un procedimiento de soldadura adecuado, va a tener una unión sana y calidad. Lógicamente que hay tensiones residuales a veces cuando se suelda muy cerca, ¿no? En metales también que sean aliados, por ejemplo, metales que tengan, por ejemplo, los templados y revenidos, ¿no? Ahí hay que tener especial cuidado. Materiales de acero al carbono común no hay mucho riesgo. Entonces, pensar que mi soldadura va a fallar porque está muy cerca, y que los códigos no me lo aceptan, pues nunca lo vamos a encontrar, porque como le digo, el concepto de soldadura es claro, ¿no? Si yo sigo un adecuado procedimiento de soldadura y evito las tensiones residuales, entonces no habría ningún problema. Entonces, eso está claro. Lo que no está incluido en los códigos no está permitido, no es correcto. Lo que no está incluido en los códigos sí está permitido. Y eso está indicado también en el ASME sección 8, división 1, en la parte de comentarios o ediciones previas del preámbulo del código. ¿Bien? Otro punto que es importante conocer en la certificación, en la inspección visual, es la certificación. A veces pensamos que la certificación es un sinónimo de autoridad. O sea, ¿qué quiero llegar a decir con esto? Que pensamos que el que está certificado es el que conoce, que el que está certificado es el que debe firmar el procedimiento de soldadura, que el inspector certificado es el único que tiene autoridad para calificar a los soldadores. Bien. Uno, primeramente, ningún código, ni el mismo AWS, ni ASME, ni API, indican que la calificación del procedimiento o la calificación de soldadores sea firmado o revisado por un inspector certificado. En punto 1, ¿bien? Ese es para todos los códigos. El único código que está evolucionando en este momento es el código ASME, donde indicado en su nueva edición del 2019, agregado al supervisor de soldadura. Y el supervisor de soldadura cae en responsabilidad del poseedor de la estampa. El poseedor de la estampa debe tener un procedimiento de calificación de ese personal y validación mediante conocimiento del código, mediante estudios del código y validarlo. Y el poseedor de la estampa es responsable de este individuo que sea el que revise los procedimientos y la calificación de soldadores. Por ende, este personal, este supervisor de soldadura, lo califica, digamos, el poseedor de la estampa. Y él es el que, por ASME, es el responsable y el que debe figurar su nombre y su firma en cada documento de soldadura. Entonces, aquí el mensaje es claro. Seamos humildes. Aprendamos del pasado. Enseñemos al que no sabe y aprendamos del que sabe. En cada proyecto nos vamos a encontrar con personas con nuevas experiencias que nos van a decir, soldadores muy antiguos que nos van a decir trucos de repente cómo soldar más rápido, de repente de trucos de cómo preparar adecuadamente una salida cuando estoy soldando con gas de protección interna, de que podemos agregarle al procedimiento de soldadura, ¿no? Así no sea una variable esencial, pero nos va a ayudar, ¿no? Nos va a ayudar a hacer una soldadura de calidad. Entonces, aprendamos de la experiencia pasada, aprendamos y enseñemos a los nuevos valores, ¿no? O sea, pongámosle sentido a la vida, pongámosle sentido a inculcar a alguien que nos siga. Ese es el punto importante donde debemos de dejar nuestro legado de que lo que sabemos tenemos que transmitirlo, en otras palabras. ¿Bien? Entonces, trabajemos con humildad. La certificación no es sinónimo de autoridad, no es sinónimo de conocerlo todo. Yo conozco muy buenos inspectores y no son certificados. Y así también conozco inspectores certificados que a veces les falta más entrenamiento. ¿Bien? Entonces, sigamos ese punto. Todo está incluido en el código. Es otro punto, otra frase que escucho. Todo está incluido en el código. Otra frase que no es clara o no es correcta. Es otro caso de error. ¿Por qué? Porque el código no es un libro de conocimientos. El código no te va a decir el día a día de tu trabajo. El día a día de tu trabajo. Si yo tuviera un código con todas las experiencias, no sería un código de 200 o 500 páginas, sino sería toda una biblioteca, ¿cierto? El código no es un libro de conocimiento.
Aquí juega un rol importante los ingenieros, pero bajo la indicación del inspector. Por ejemplo, a veces pensamos que el código de soldadura, en nuestra especificación, el constructor dice, cumplan con AWS de 1.1, por decir. Ya, y van a inspeccionar, y después dice una junta que está a atención, y la radiografía no le vas a sacar a ese punto. Yo leo mi código no dice que le haga radiografía. Usted me dijo que cumple con AWS de 1.1 y de 1.1 me indica que es 100% visual, no más. Si yo quiero hacerle ensayo no destructivo, lo puedo hacer, pero eso va a ser un costo adicional. ¿Ok? Entonces, por eso, no pensemos que todo está incluido en el código. El ingeniero, el inspector deben darse cuenta de esto y deben de tomar especial atención a los requerimientos de su construcción. Elaboren especificaciones que manden al código y que indiquen los criterios que uno piensa o de acuerdo a su diseño podrían o deberían ser mayormente controlados. Indiquen los ensayos no destructivos adicionales si es que se requieren. Indiquen los requerimientos de inspección si es que se requieren. Entonces, no pensemos que en el código vamos a encontrar todo. Siempre me envían WhatsApp, me envían email donde me dicen, ¿y el código lo permite o no lo permite? ¿Y qué dice el código de esto? Ya. No pensemos que el código nos va a solucionar todos los problemas. Ese es trabajo mucho del previo. Por eso es importante, ¿eh? Por eso que el inspector no es al final al chequear. El inspector debió chequearlo a un comienzo y decir, ingeniero, acá no hay requerimiento de ensayo no destructivo. ¿No se va a realizar? Si el ingeniero te dice que no, pues no. Pero si vas a esperar al final pensando que el código te va a solucionar el problema, pues no. Algunos códigos, lógicamente. Otros códigos indican requerimientos de ensayo no destructivos. ¿Bien? Entonces, ahí está el detalle. Pongamos los requerimientos basados en nuestro requerimiento de nuestra construcción. Si tengo construcción estructural muy riesgosa o de repente estoy pensando como construir con AWS de repente y donde digo, yo quiero después que todos mis procedimientos sean calificados, mi PQR, necesito mi PQR, pero sin embargo dije que en un inicio que solamente trabaje con de 1.1, pues de 1.1 me acepta procedimientos precalificados, basados en los años de experiencia que tiene el código, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero al final después no decirles, no, yo quiero solo todos calificados, pero no lo puse en las reglas del juego inicial, pues no es algo bueno. Y eso me va a llevar a un sobrecosto, que es la función del inspector de chequear inicialmente, revisando la documentación inicial. ¿Bien? El código indica los requerimientos a cumplir, no solo nos da requerimientos mínimos. ¿Ve? Aquí hay otro punto importante. El código nos da requerimientos mínimos. Ejemplo, cuando revisamos el ASME sección 9, por ejemplo, vamos a hacer la calificación de un soldador o un procedimiento de soldadura con alambre tubular. Sabemos que el alambre tubular es muy rápido y avanza muy rápidamente, y si voy a calificar el soldador y en la plancha no dice el tamaño, o de repente solamente dice una plancha de 6 pulgadas, que es la normal, la que se usa, entonces el soldador va a correr y al toque lo termina. No va a haber un empalme donde chequear, de repente va a ser muy rápido, no va a tener problemas en un pari y arranque nuevamente para ver cómo es su pari y arranque. ¿Bien? El código no da requerimientos mínimos. Si tengo una construcción especial, por ejemplo, voy a hacer una junta de squeak donde tengo muchas conexiones tubulares en forma de calle, donde no hay fácil accesibilidad, y lo voy a calificar mi procedimiento de soldadura en un tubo normal, que me lo califica también de repente, o si fuera con ASME, ¿no es cierto? Y después, ¿cómo evalúo si tengo acceso, si no tengo expertise para llenar esa zona? ¿Ya? El código nuevamente me da requerimientos mínimos. Yo debo ver más allá de lo que pueda haber. Yo debo agregar requerimientos más exigentes, digámoslo así, para que me prevenga lo que va a pasar. Voy a calificar con arco sumergido. El código me dice una plancha de 6, de longitud 6 pulgadas, perdón. En un disparo de menos de un segundo ya está en el otro lado el arco sumergido. ¿Cómo evalúe adecuadamente el arco sumergido ahí? ¿Sí? Pensemos en eso. Tratemos en la medida que se pueda hacer mock-up de lo que yo vaya a tener en la construcción. Lógicamente en construcciones complejas,
Si una construcción muy simple, que voy a hacer unas vigas de alma llena y una soldadura de ala a alma, entonces ahí podemos trabajar con esos requerimientos mínimos. Pero si tengo una construcción especial, donde tengo conexiones medias complejas, pues tratemos de enfocarnos a ello para que mis riesgos de fallas sean menores. ¿Bien? No pensemos que el código nos da eso y eso debe ser. El código en el 99% indica mínimo. Mínimo. El que yo lo haga más no significa a veces que estoy siendo muy exigente. Significa que estoy planificando el futuro, que puede pasar. Bien, ya saben que una calificación, uno se toma a veces toda la comodidad del caso, el soldador se toma toda la comodidad del caso y los riesgos de falla son menores. Bien, otro punto a tomar en cuenta son las variables de soldadura. Pensamos que las variables de soldadura, tenemos tres tipos de variables de soldadura, son variables esenciales y no esenciales, y las esenciales complementarias. Y a veces pensamos en las zonas no esenciales a las que me quiero referir. No esencial no significa no importante para los códigos. O sea, no esencial no significa que no lo voy a poner, que no voy a hacer lo que yo quiera. No esencial, generalmente yéndonos, por ejemplo, a la sección 9, significa hacer una soldadura de calidad. Si requiero cambiarlo, lo puedo hacer. No voy a necesitar hacer ensayos, pero lo puedo cambiar y eso me va a hacer una soldadura de continuidad buena. O sea, yo, porque la preparación de la junta, el bisel, la abertura de raíz, no es una variable esencial, yo no lo voy a cambiar a lo que yo quiera. Entonces, uno debe pensar, por ejemplo, en qué diámetro de soldadura voy a usar. Si tengo un octavo de diámetro o 5/32 de diámetro, yo no voy a pensar en hacerle una abertura de raíz de 2 milímetros, porque voy a tener ahí una falta de penetración, por ejemplo. O si voy a usar igual con un electrodo de 5/32 y voy a usar un ángulo de bisel de 30 grados, no voy a tener acceso al fondo. Entonces, todas esas cosas que son consideradas variables no esenciales no significan no esencial. Se deben de colocar y con la seguridad de que yo voy a tener después una soldadura de continuidad adecuada. Bien, entonces saquémonos ese concepto de que se diga no esencial y no le doy la importancia de vida. Bien, ahora nos vamos a ver unas consultas típicas, unas consultas técnicas típicas que normalmente se reciben y vamos a ver los códigos de construcción, por ejemplo, hazme sección 8, división 1. Aquí una consulta muy típica es que, por ejemplo, siempre escuchamos que la separación entre dos virolas que voy a unir, la junta longitudinal sea separada por a 90 grados o a 180 grados. Pues este es un caso de error y va indicado justamente con lo que le dije, la teoría de la soldadura, ¿no? El código ASME sección 8, división 1, indica que la mínima separación debe ser 5 veces el espesor más grueso de la plancha. Inclusive 5 veces nada más el espesor de la plancha. O sea, si estoy haciendo una plancha de 10 milímetros, el máximo traslape entre juntas verticales o longitudinales, sea 50 milímetros, 2 pulgadas. Inclusive nos permite en la misma línea, siempre y cuando se haga radiografía, 4 pulgadas a cada lado desde el centro de la junta, ¿no es cierto? En la zona de la junta circunferencial. Entonces, para verificar saneidad en la junta, continuidad en la soldadura, ¿vieron? Entonces, siempre a veces pensamos este concepto de que deben ser separadas, y este es importante y siempre los indico a los que construyen recipiente a presión, porque a veces por ahorrar, por cumplir este requerimiento, hacen mucho desperdicio de plancha. Sin embargo, el código me da esta facilidad, este requerimiento, y basado en el criterio que ya les dije anteriormente, en la teoría de la soldadura, ¿no? Es la unión permanente de metales o aleaciones, ¿no? Y eso se da siguiendo un adecuado procedimiento de soldadura, ¿no? Un adecuado procedimiento de soldadura, la propiedad mecánica de la soldadura va a ser igual o mejor que el metal base. Otro concepto que siempre tenemos, por ejemplo, los que hacen muchos recipientes a presión, que también lo debe conocer el inspector, es que la radiografía, full radiografía, cuando uno hace un cálculo de un diseño, dentro de las variables es el factor E, que es la eficiencia de la junta. Y la eficiencia de la junta se llama a la calidad de la soldadura, y la calidad de la soldadura se basa en qué cantidad de ensayo no destructivo le he realizado a este recipiente. Por ejemplo, si yo quiero obtener eficiencia 1, la más alta, yo tengo que sacar radiografía 100%. Sin embargo, yo puedo tener también por el código una radiografía con eficiencia 1 sin realizar
100% la radiografía. Y esto nos da, yo lo conozco como el RT Plus o RT mejorado, así yo lo llamo para no olvidarme. Este está catalogado entre la categoría de juntas RT2 y llama a que se haga 100% radiografía a las juntas longitudinales y SPOC a las juntas diametrales, principalmente en el cruce de las soldaduras. ¿Y por qué manda en 100% de las juntas longitudinales? Porque los recipientes a presión están construidos para soportar los esfuerzos circunferenciales que los aguanta o los soporta o los recibe directamente la junta longitudinal. Por eso que es importante sacar 100% de radiografía y solamente SPOC en las circunferenciales, y con eso ya estoy obteniendo igual eficiencia 1 en mi cálculo. Bien, entonces ese es otro tip también que el inspector debe saber para ayudar a su construcción si estoy involucrado en el tema de recipientes a presión. Si estoy involucrado en el tema de AWS de 1.1, me llama a conocer los miembros no redundantes, y aquí también juega el dueño, juega un rol muy importante, el dueño el ingeniero, perdón, de puentes. ¿Por qué? Porque miembros no redundantes a veces no tenemos el concepto claro. ¿A qué llamamos miembros no redundantes? Miembros no redundantes se llama aquella zona, aquella soldadura, si fuera el caso, falla, el puente colapsa. Entonces, estos miembros no redundantes deben ser tratados adecuadamente. Si son aplicables, se debe seguirlos el anexo la sección mandatoria 12. La sección mandatoria 12 tiene requerimientos especiales a los miembros no redundantes. ¿Bien? ¿Y quién indica esto? ¿Quién indica cuáles son los miembros no redundantes? El ingeniero. Pero ¿cuál es la función del inspector? Cuando va a estar inspeccionar un puente, debe verificar cuáles son sus juntas críticas. Entonces debe indicar, ingeniero, ¿cuáles son mis juntas críticas si no las tiene? Si no las hay, el ingeniero se las tiene que indicar. ¿Bien? Y si las hay, él debe revisar y verificar que vea un plan de control de la fractura crítica. El plan de la fractura crítica se va a basar en 3 partes. Aquí, como yo doy el ejemplo de la banca, que si una de ellas falla, colapsa la banca, ¿no? Hay que tener un plan de inspección de fabricación, hay que tener adecuados materiales y adecuados diseños. El diseño también juega un papel importante, y una adecuada inspección en campo. La inspección en campo juega un papel importante aquí, porque aquí vamos a tener menores requerimientos, más exigentes, requerimientos de inspección. La fabricación debe seguir adecuados controles de control de la tenacidad del material, que va de la mano con la misma construcción, porque yo puedo tener un material muy tenaz, nuevo, y si no le hago una adecuada unión soldada, puedo dañar esa propiedad mecánica. Entonces, eso va de la mano. Si fallara eso, podríamos tener el riesgo de colapsar el puente. Entonces, si nosotros estamos involucrados en la construcción, el inspector debe tener claro cuáles son los miembros no redundantes y elaborar o revisar el plan de control de la fractura crítica para evitar esta falla, ¿no? Generalmente, este es un concepto general, no es que así debe ser. Los miembros no redundantes están basados en las alas inferiores del puente, por ejemplo, porque son los que soportan los esfuerzos a tensión. Las alas superiores están a comprensión y no requieren llevar un plan de control de la fractura crítica, ¿no? No quieren llevar ese plan. Solamente eso está basado a las alas inferiores, por ejemplo, a determinada longitud del alma medido desde abajo a 3/4 generalmente. Ojo que esto lo define el ingeniero, estas son reglas generales. Está, por ejemplo, indicado en las cartelas que están conectadas en sección longitudinal mayores de 4 pulgadas, por ejemplo, en la zona tensión, pero si está mayor de 4 pulgadas y en la zona comprensión tampoco es un problema. Toda zona, todo rigidizador o toda junta soldada que esté ubicada en la zona de tensión debe ser considerado dentro del plan de la fractura crítica, ¿ya? Y debe ser considerado un miembro de falla posible, ¿no? Y debe tener toda la especial atención que demanda este código. Como le digo, hay muchos requerimientos especiales aquí. Viéndonos a AWS 1.1, otro concepto que siempre he tenido consultas, por ejemplo, ya estamos pasando esto, porque ya hoy en día hemos ido evolucionando poco a poco con las experiencias que tenemos. Yo lo veía cuando recién comenzaba en el mundo de la construcción, y era el famoso empalme en Z. El famoso empalme en Z lo realizaban siempre. El empalme en Z lo realizaban siempre. O sea, parecían para que la soldadura no corra y no vaya a fallar.
Si nosotros revisamos los empalmes, el que nos dice de 1.1 y nos indica para dos cosas, para miembros fabricados en taller, estos pueden ser fabricados en un simple plano o múltiples planos, pero lógicamente como en la figura de arriba, yo antes de armarlo, el alma, yo lo sueldo, el alma, y después sueldo las alas, ahí se llaman múltiples planos, ahí no habría ningún problema, porque al final sueldo la soldadura de filete, pero primero sueldo el ala a tope, el alma a tope y el otro ala a tope, y después uno, y ahí puedo hacer continuidad de la soldadura de filete. Por eso que ahí el código me indica que yo lo puedo hacer en simple plano o en plano múltiple. Sin embargo, cuando voy a unir vigas grandes, y principalmente en obras, y principalmente como unimos puentes, tal vez puentes peatonales o puentes estructurales, el código me demanda, y juntas laminadas también, me demanda que debe ser hecho en un simple plano cuando sea práctico, tal como ven en la foto, en un simple plano. ¿Y esto para qué nos ayuda? ¿Para qué nos ayuda? Primeramente, para tener una soldadura de calidad. Una soldadura de calidad. ¿Por qué? Porque nosotros siempre vamos a tener problemas de soldadura en la unión del alma con el ala, porque es difícil de limpiar, difícil de acceder. Entonces ahí yo no tengo una buena unión soldada de calidad. Entonces eso me llama a hacer una buena soldadura. Bien, y el otro punto es el indicado por los estándares de construcción y comentado por el código, el estándar DIN, por ejemplo. El empalme en Z, como les repito, no está normado, no está indicado, como lo vemos en la figura, este empalme en Z no está indicado. ¿Y por qué? Y porque este empalme en Z, el de la derecha, sí, pero es otro tipo de empalme en Z. Aquí otro tipo de empalme en Z, no está en el centro del alma. Aquí hay, en este empalme de la derecha sí habría un pequeño detalle, sería en la unión de estos vértices, donde no hay el agujero de ratón, que no me va a soldar adecuadamente. Sí se podría metiéndole una adecuada turbineta, ¿no? Pero me toma mayor tiempo y a veces puede ahí pasarme a una discontinuidad en esas esquinas. Por lo demás no había ningún problema. Sin embargo, este empalme en Z sí no está permitido o no está indicado por ningún código. ¿Y esto por qué? Porque esta soldadura longitudinal que está en el alma, el diseño está sometido cuando sueldo a una comprensión, que se calienta, se dilata y al enfriar se contrae. Entonces, esta contracción no está percibida por el diseño y va a llevar a afectar el ala. Es como si nosotros, como aquí les pongo, es como si nosotros vamos a tocar una cuerda de una guitarra. Una cuerda de una guitarra está recta y se comienza a mover. Igual pasa con la viga. Ese movimiento de la viga no está diseñado para eso y esa soldadura no está preparada para eso. Esa es la explicación que nos da el DIN 18801. En este código, y tanto como de AWS o el American Steel Construction, tampoco están especificados y generalmente se basa en este requerimiento, que esa junta no está preparada para absorber esos esfuerzos transversales que generan la concentración sobre la unión que directamente afectan las alas. Y si está en el ala inferior, con mucha mayor razón. ¿Bien? Entonces, el concepto de un empalme en Z para asegurar que si fallara la soldadura no corra, es un concepto antiguo que poco a poco hemos ido dejándolo, pero aún hoy en día se siguen viendo. Prueba hidrostática, otro consulta muy común cuando vamos a hacer API 650 y es basado en la prueba hidrostática del tanque, ¿no es cierto? La prueba hidrostática a veces hacemos la prueba hidrostática, por ejemplo, y por ahí una pequeña reparación o un pequeño daño que hubo después de la prueba hidrostática. Entonces, el código que hice, se va a hacer nueva prueba, se rehace la prueba. Entonces, estamos en ese dilema y el código no dice nada. No dice nada sobre esto. Sin embargo, en comités de API 650 se pudo hacer la consulta de esto y lo que se indicó, y es claro ahí, igual que los recipientes a presión fabricados bajo ASME sección 8, división 1, los tanques, lo que se quiere probar con la prueba hidrostática es las juntas críticas, tales como la unión casco-piso, que es una de las juntas más críticas, y las juntas verticales, que son las que soportan los esfuerzos circunferenciales. Bien, y también la fundación del tanque, que no haya habido asentamiento fuera de lo permitido.
Entonces, si hay alguna falla después de eso y no afecte estas juntas verticales o no afecte el asentamiento, hacer una prehidrostática después de haberlo hecho exitosamente y haya habido otro daño o una reparación por ahí, que de repente se me olvidó colocar una boquilla, es hacer un trabajo relativamente de sobrecosto no necesario. Bien, entonces el comité lo especificó de esta manera y yo creo que desde mi punto de vista es muy importante, y esto también lo debe conocer el inspector visual. Como le digo, es una parte de su inspección si te tocara inspeccionar como 650, porque tú tienes que en esta parte cumplir todos los requerimientos y no solamente basarte en la calidad de la unión soldada. Bien, en toda la construcción está basado el inspector visual. Otro requerimiento es la prehidrostática en servicio. La prehidrostática en servicio, ¿es mandatorio o no es mandatorio? ¿Qué pasa con esto? Muchas veces se tiene este requerimiento que si cada 5 años debe hacerse la prueba hidrostática. Para los códigos en servicio, la prehidrostática no es mandatorio, salvo lo indique el inspector autorizado. Y generalmente el inspector autorizado lo requiere después de una reparación o una alteración. Después de una reparación o una alteración, ahí llama la prehidrostática, ¿bien? Una prehidrostática de un recipiente en servicio puede resultar en exposición a la fractura frágil. ¿Por qué? Porque de repente ese recipiente ha sido degradado ya porque está sometido de repente a temperaturas o está sometido de repente a CRIC, o de repente ha sido dañado en el servicio, o de repente ese recipiente tiene muchos años y, como saben, anteriormente los materiales no tenían no tanta calidad, digámoslo así, de fabricación. Entonces tienen muy pobre tenacidad y malas prácticas de fundición, lo cual nos va a llevar a un daño prematuro del tanque. Entonces aquí mi recomendación es: evaluemos técnicas no destructivas adecuadas para no hacer la prehidrostática y no nos vayamos a dañar el recipiente cuando tranquilamente puede durar más de lo debido. Bien, entonces hay que tener especial énfasis en eso, y ahí veamos la decisión del inspector autorizado en el requerimiento de cuándo se realiza o no la prehidrostática. Yo, como les digo, generalmente lo pido después de una alteración o una reparación mayor. ¿Ok? Entonces, en eso se basa la prehidrostática. Especial también atención en evaluar las propiedades del material para ver si no había un daño en la temperatura, en el material, y nos va a llevar un material muy frágil y vaya a fallar durante la prueba. Bien, para terminar, he dejado final la parte de calificación y certificación adecuada, que es otro mito, otra leyenda que siempre lo vemos, ¿no? Inclusive yo siempre trato de recalcar inclusive con los que trabajo en Inson, que lo que nosotros damos es una calificación, no damos una certificación. Hoy en día, como siempre digo, nos abundan en propagandas que indican: certifícate con nosotros, que yo soy nivel 3 y te doy la certificación. Pues vamos a ver cuál es el espíritu o la manera adecuada de calificación y certificación del personal de ensayo no destructivo, no solamente el visual, sino de todas las técnicas no destructivas. Y lo primero que tengo que recalcar aquí, que calificación es muy diferente a la certificación. La calificación es la habilidad de una persona para desarrollar una técnica, y la certificación es el testimonio escrito de que esa persona cumple con todos los requerimientos para hacer esa técnica. Bien, entonces, basado en eso, basado en este tema de cómo es una adecuada certificación de un personal de ensayos no destructivos, la Sociedad Americana de Ensayos no Destructivos, la SNT, nos dio unos pasos muy simples a seguir y lo separó en 5 pasos a seguir para una adecuada certificación. El primer paso es la práctica escrita. Todo personal que quiera ser certificado debe tener una práctica escrita, y esta práctica escrita debe ser desarrollada por el empleador. Esta práctica escrita puede ser basado en la práctica recomendada de STC1A, que es la más famosa, o puede ser basado en la CP 189 también de la SNT, o puede ser basado en el estándar aeroespacial de la NAC 410. Bien, entonces, lo primero que tiene que haber, entonces, el empleador tiene que tener una práctica escrita. En la práctica escrita va a declarar cómo entrena, cómo certifica a su gente, cómo prepara a su gente, cada qué tiempo lo entrena a su gente. Entonces, la práctica escrita debe existir para certificar al personal. Una práctica escrita debe existir y debe ser del empleador. Ya de aquí viene de la mano que el que certifica es el empleador.
El empleador es el que certifica, no el nivel 3 que te hace las propagandas por Facebook, no el nivel 3 que te hace las propagandas por las redes sociales. Entonces, es el empleador. El empleador es el que se certifica. ¿Bien? El otro punto es el entrenamiento. El entrenamiento. Y aquí sí pueden entrar las empresas que ayudan a esto. Los niveles 3 con sus propias empresas pueden entrenar esto. ¿Qué es el entrenamiento? Son demostración de la técnica, del método y la técnica. Método y técnica. Es importante ver esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si fuéramos visual, el método es inspección visual. De repente puede ser una técnica con boroscopía. O sea, se especializa. O de repente fue ultrasonido y en la técnica de Phase Array. ¿Vio? O la técnica de partículas magnéticas, el método de partículas magnéticas en la técnica de método del yugo, por ejemplo. O el método de tintes penetrantes y en la técnica de solamente penetrantes posemulsificables, o la técnica de penetrantes método tipo 2, método C, por ejemplo. O sea, ese entrenamiento debe estar claro. Ese entrenamiento también puede ser dados en las clases que uno imparte. Y ahí, por eso digo, donde entran las agencias de calificación, como es el caso de Jinson para este caso. Entonces, ahí le damos el entrenamiento adecuado en la técnica, cumpliendo las horas adecuadas que llama la práctica recomendada, pero lógicamente que al final la que va a mandar es la práctica escrita del empleador, porque la práctica recomendada da solamente horas mínimas y el empleador, por ejemplo, puede poner más. ¿Vieron? Entonces, es importante ver ese detalle. Ya vamos cumpliendo 2 requisitos para una adecuada certificación: tener una práctica escrita y tener un adecuado entrenamiento. El otro punto es la experiencia. La experiencia. A veces llegamos a unas clases, pagamos unas clases y aprobamos el examen, asistimos adecuadamente, aprobamos las horas, pero no tenemos las horas de vuelo. La experiencia, como les dije a un comienzo, juega un rol muy importante. La experiencia se debe ganar. ¿Cómo se demuestra la experiencia para el caso de la certificación? Con documentación de proyectos, con certificados de trabajo, con el resumen de vida del participante que garantice que ha estado metido en el mundo de la inspección visual, por ejemplo, o de otro ensayo no destructivo que desea aspirar. ¿Bien? Entonces, esas horas de experiencia forman parte de este requerimiento para certificarse al final. Entonces, ya tenemos 3 puntos: práctica escrita, entrenamiento y experiencia. El cuarto punto es la examinación. La examinación es aprobar los exámenes, y aquí también te puede ayudar la agencia. La agencia, aprobar los exámenes general, práctico y específico dentro de los requerimientos que pida la práctica escrita. La práctica escrita generalmente pide pasar no menos del promedio de los 3 en el 80% y ninguno menor de 70, o más de uno menor de 70. Entonces, eso es lo que se quiere. Y aparte de eso, pasar una adecuada agudeza visual y de colores. Estas deben ser anualmente la agudeza visual y la de color cada 5 años. Esto dice la práctica escrita. Lógicamente, que si tú quieres hacer tu propia práctica escrita, puede ser más exigente. Ya ASME, que adopta mucho la práctica escrita también, está yendo más allá. En su edición 2019 agregó requerimientos adicionales que superan lo que diga la práctica escrita. Por ejemplo, para ASME ya no hay recertificación por continuidad. Ahora todos los que se quieran recertificar deben ser por exámenes directos. Para ASME también dice que también acepta el puntaje de la SNT. Sin embargo, para el examen práctico no debe bajar del 80%. Es más exigente. Para ASME también pide que la agudeza visual sea con lo mínimo Jagger 1. Para la práctica recomendada acepta Jagger 2. Entonces hay que tener ese requerimiento especial si voy a querer inspeccionar bajo ASME. Entonces ya tenemos 4 puntos que debemos de cumplir para certificarnos: práctica escrita, entrenamiento, experiencia y examinación. Y el último es ya la certificación, que es la parte más sencilla, que ya le toca al empleador, y el empleador declara en qué método y técnica está certificado el personal para los niveles 1, 2 o 3. Bien, el empleador puede certificar, y una vez que ha cumplido todas las reglas, todos los requerimientos, emite la comprobación escrita de que ese individuo, esa persona, cumple con todos sus requerimientos y está aprobado para
el nivel adecuado en determinado método o técnica. Bien, entonces, importante, inclusive el nivel 3, porque muchos niveles 3 dicen que solamente lo certifica la ASNT. Pues no, hay niveles 3 que también son niveles 3 que le llamamos niveles 3 internos, que son solamente para la empresa. Entonces, es importante conocer que también puede certificarlo la propia empresa. ¿Qué pasa? Que si yo necesito certificar en otra técnica o un nivel más alto, pues nuevamente retorno al punto 1 y debo seguir todo el requerimiento normal para nuevamente certificar. Vieron que aquí hemos develado dos misterios importantes. Primeramente, el que certifica es el empleador y hay requerimientos que debemos de cumplir que diferencian de lo que es una calificación y lo que es una certificación. Solo en ese punto, cumpliendo todos estos requerimientos, una persona puede decir que está adecuadamente calificada y certificada bajo los requerimientos de la práctica escrita de su empleador. Bien, entonces con esos requerimientos nosotros podemos decir que hemos cumplido con todos los requerimientos de inspección. Bien, para terminar, vieron cuán largo es el camino, cuántos puntos tenemos que ver y vieron cuánto es importante la inspección visual, cuántos TIC y muchos más debe conocer el inspector visual para prevenir o para ahorrar, tal vez hacer más económico el proyecto, y al final la importancia de una adecuada certificación para poder validar su expertise, ¿no es cierto? Entonces, en eso se basa. Para terminar, yo los invito al curso que está lanzando Engine en el tema de inspección visual bajo la práctica escrita STS1A, donde lo vamos a calificarlo. Ya les dije que después usted tiene que certificarse por su empleador, y donde vamos a tener el entrenamiento adecuado y el examen adecuado. El examen de certificación, ya les dije que son 3 partes, y hay un determinado puntaje donde debemos de cumplirlo. El promedio de todos es el 80% y ninguno menor que 70%, y entonces después de eso el examen práctico se basa en temas teóricos de todo lo que es la inspección visual. Mucho lo vamos a basar en criterios de inspección visual de soldadura y el código ASME y el código AWS. El examen específico está referenciado en temas de soldadura netamente, y un examen práctico en evaluación de mediciones, en elaboración de un reporte, y en criterios de aceptación si pasa o no pasa determinada unión soldada. ¿Bien? No me queda más que despedirles, y yo estoy atento a cualquier consulta que quieran tener. Agradecemos al instructor por su presentación y agradecemos a todos los asistentes por su participación del día de hoy, y comentarles que este hito ha sido grabado para que lo puedan volver a escuchar. Esta grabación estará disponible en un plazo de 72 horas y lo podrán visualizar en nuestro campus online. Quiero comentarles también, bien dijo el inspector, que del 1 al 12 de marzo, el inspector Danfer de la Cruz dictará el curso ASTM, Inspección Óptica Visual, nivel 1 y 2, en modalidad Streamzone, y el día 13 de marzo se dará el examen de calificación. Pues para mayor información pueden solicitarlo a mi correo curso7@enginson.org, y les agradecemos a todos por su participación. Muchísimas gracias, inspector. Quedó todo claro y muy buenas noches.